tenemos el gusto de tener del otro lado a Federico Winokur, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Federico es muy joven, tiene 30 años y es candidato por el Nuevo Más. Bueno, festejamos, ¿no?, que la juventud sea parte de estas elecciones. En su lista la encabeza Manuela Castaneiras. Hola, buenas noches, Federico. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la presentación. No, de nada, ¿cómo estás? Estoy peleando acá con el auricular. Acá estoy. No vas a hacer como la negra. No, no, La no negra lo no voy a vas a- revolear. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te viene tratando los últimos días de la campaña? Bueno, es una campaña intensa porque es una elección atípica, es una elección donde se definen muchas cosas, hay muchos proyectos de país, pero yo la vengo viviendo bien porque alrededor de nuestras propuestas que están enfocadas a los intereses de las y los trabajadores, de la juventud y demás, estamos recibiendo también mucho apoyo, mucha buena onda. Sobre todo porque hay mucha gente que nos dice, ustedes son los únicos hoy hablando del salario. Sí, Y eso nos parece, a mí ya de por sí, con eso me parece un valor interesante para nuestra campaña, que me da fuerzas para este tramo final. sí, eso es verdad, no solo el salario, sino el hecho de estar representando a los trabajadores. Pero bueno, mi pregunta es, con respecto a esto del salario mínimo de los 500.000, queríamos saber, bueno, ¿es posible realmente? ¿Es aplicable? Bueno, está buena la pregunta. Me parece que en primer lugar lo que nosotros decimos es que el salario mínimo de 500.000 pesos es necesario. Eso partimos de ahí por el hecho de que hoy está tan devaluado el salario, está tan a la baja, que realmente hay fenómenos graves. El primero es que hay trabajadores en blanco, conveniados, que son pobres en Argentina, cosa que es una novedad. Y al mismo tiempo el otro fenómeno que es el pluriempleo. No todo el mundo tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos es la manera de sacar a todo ese sector de trabajadores de la pobreza, de combatir el pluriempleo y de dar una perspectiva real de transformación. Ahora, ¿es posible? Porque en Argentina no se dejaron de generar riquezas, ganancias, no dejó de haber producción. El problema y que esas ganancias se están fugando al exterior. Hay un PBI entero fugado, hay 430.000 millones afuera del país, y nosotros con esta medida lo que queremos es que esa plata vaya al bolsillo del trabajador, que salga de la ganancia y que vaya al salario. Bien. Y con respecto a lo del tema de la... ustedes se describen como que tienen medidas anticapitalistas. ¿Cómo le explicas al común de la gente que sus medidas son anticapitalistas? Bueno, me parece que hoy está a la vista de mucha gente que el sistema no funciona y que hay algo, hay un sentimiento ahí. Para muchos jóvenes es muy claro, para muchos trabajadores también el hecho de que hoy las cosas están mal y que los últimos dos grandes proyectos de gobierno que hubo en el país, tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández, fueron un fracaso. Entonces, desde ese punto de vista, hablamos de otra perspectiva. Nosotros decimos que el salario mínimo de 500.000 pesos lo planteamos como una medida anticapitalista justamente porque sale de la ganancia. Y también porque queremos afectar los intereses de los grupos más poderosos del país para poder llevar adelante estas medidas. Y hacemos un plan. Nuestro plan es el de las 7 medidas anticapitalistas para salir de la crisis, que contiene el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, que contiene la idea de que en Argentina sean prioridad la salud y la educación, por ejemplo, derechos de la población, pero no desde un punto de vista demagógico, como hace, por ejemplo, Juntos por el Cambio, o bueno, todo el mundo dice que su prioridad es la educación. Nosotros decimos también medidas concretas y decimos, bueno, tiene que haber un presupuesto de educación que represente el 10% del PBI. Para poder llevar a cabo realmente los proyectos de los que todo el mundo habla. Bien. Eh, ¿Cómo está? Federico Oscar te habla. Federico, pero ¿cómo aplicarían, por ejemplo, el tema del salario? Porque también tenemos un sistema constitucional en el cual así porque sí no le podemos sacar el dinero a la patronal
de una manera como uno, quiero darle 500.000 al trabajador, pero también ¿de dónde lo saco? ¿Del PBI? ¿Se lo saco a los empresarios? ¿Cómo lo aplicarían? Bueno, no, desde ese punto de vista sí, obvio, el sistema es constitucional, hay que usar eso, obviamente decimos usar esos instrumentos, para nosotros, para darle prioridad a eso, decimos que hay que decretar que el salario mínimo vital y móvil sea de 500.000 pesos. Desde ese punto de vista, en las grandes empresas privadas decimos que sea una obligación y que salga de la ganancia porque lo pueden pagar. En el Estado creemos que hay que reformar el sistema impositivo que tenemos hoy, que es absolutamente regresivo, con el IVA, con el impuesto a las ganancias, que en realidad es el impuesto al salario y demás, y ponerle retenciones al campo del 50%. Poner retención también a los sectores que ahora están explotando, digamos, recursos naturales, como el gasoducto que hicieron ahora. O sea, todas esas cuestiones. Y también obviamente contemplamos que hay sectores de pequeñas empresas, pero las pequeñas empresas reales, ¿no? No las que dicen que son pequeñas empresas y en realidad son una tercerizada de un banco que está armado de esa manera para recibir el ATP para pagar los salarios, ¿no? Porque hay un montón de call center, de bancos y cosas así que se disfrazan de pymes. Sino la pequeña empresa, el kiosquero que contrata a su sobrino, decimos que tiene que haber una asistencia estatal. Todo esto lo decimos desde el punto de vista de que entendemos que es un plan que también, si nosotros hacemos que esa plata quede en el país, que quede en el mercado interno, hablamos de un plan de desarrollo también. Uh-huh. ¿Y cómo ves el tema de tanta juventud apoyando a Milei que están en las antípodas de la ideología de ustedes, ¿no? Me parece que hay distintos fenómenos que conviven hoy. Es cierto que hay un sector de jóvenes que apoya ideología más de derecha, que para mí no hay que perder de vista que es la famosa, los famosos discursos demagógicos donde las soluciones son fáciles, digamos, apoyándose en el odio, los prejuicios y demás. Pero también hay otro fenómeno, te lo digo porque soy maestro también y muchos docentes que me acompañan y demás lo vemos, que es que, por ejemplo, las mujeres y las personas LGBT en la juventud, ellas, digamos, y ellas no votan a Milei. De hecho, hay discusiones riquísimas en los colegios secundarios, en las universidades, de muchísimas compañeras que le dicen a compañeros varones que no voten a Milei, porque está en contra de todos sus derechos. Entonces veo dividida esa cuestión. Al mismo tiempo que también hay muchos jóvenes de sectores precarizados y demás que hoy están haciendo otras experiencias también, de organizarse, pelear por derechos laborales. Entonces creo que hay que traer un poco de claridad a ese debate. Nosotros queremos explicar que la salida no es peleándote con el de al lado, no es la salida, digamos, individualista, sino que es una salida colectiva en base a medidas que ataquen realmente los que afectan los intereses de los de abajo, que son los que gobiernan este sistema, los poderosos reales, que son los Milei también, ¿no? Porque ser un representante directo de los empresarios, al que lo único que le importa es el dinero y la ganancia, es ser parte de los poderosos de hoy. Igual, hola Federico, ¿cómo estás? Joaquín te habla. Igual creo que las pibas y los pibes ahora se dieron cuenta de todo el pensamiento y lo que hace Milei. Me parece que la figura de él fue muy fuerte al principio porque veían a alguien que gritaba en tele y que estaba en contra de todo este sistema y que atacaba por atacar, pero con el paso del tiempo y ahora ya llegando a instancias de elecciones, tengo entendido y sé que bajó mucho la imagen de Milei. Y me parece que es por esta cuestión de que se dieron cuenta que era eso, era gritar y estar en contra y patear todo en contra de los que están ahora o lo que pueden llegar a estar y no más que eso. Sí, me parece que es un poco así, que hay un sector que capaz hoy está muy desamparado y que está muy por afuera de poder pensar cualquier tipo de futuro al que estos discursos le pueden hablar. Pero nosotros también le queremos hablar a esos sectores y por eso medidas concretas también, ¿no? Porque, por ejemplo, en las listas de diputados que yo encabezo en Capital, la segunda candidata, Belén D'Ambrosio,
es una de las organizadoras del Citrarrepa, que es el primer sindicato de repartidores de la Argentina. Y nosotros queremos también hablarle a esos sectores y decirles que hay otra salida, que es, por ejemplo, hablar del salario, que es, por ejemplo, hablar de un plan de viviendas y alquileres que pueda contemplar sus necesidades, que son los grandes dramas que hay hoy en la juventud y que te impiden poder pensar un futuro. Hay una juventud hoy, y con el tema de educación, una juventud hoy que está fuera de todo, pero fuera absolutamente de todo, que son esos chicos que van, creo que hasta de 5 años, cartoneando en la calle, gente durmiendo. ¿Cómo incorporamos, desde el punto de vista de la educación, a ese grupo de personas, de ciudadanos, que hoy están fuera de todo el sistema, porque están totalmente fuera del sistema? ¿Cuál es la propuesta como para poder incorporarlos? Porque a un futuro, ellos no tienen un futuro. Hoy, si vos lo ves, no tienen un futuro. ¿Cuál sería la propuesta para incorporarlos al sistema educativo? Como educador te digo que son medidas integrales, que tienen que ver, por un lado, esos sectores, por un lado, con que haya empleo para las familias y se puedan estabilizar para poder mandar los chicos al colegio, y por el otro lado, con un aumento presupuestario en las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que las escuelas puedan contener a esos chicos, puedan realmente contener las distintas situaciones que hay. Uno trabaja en escuelas que capaz hay chicos que están muy dejados afuera por el sistema, hay trastornos psicológicos, hay situaciones de extrema pobreza, y en las escuelas de la capital en realidad no existen los gabinetes de profesionales para contener esas situaciones, y quedan, digamos, en manos de un maestro o una maestra de grado que tiene 30 alumnos, alumnas, y de repente no hay un gabinete con psicólogos, con trabajadores y trabajadoras sociales para contener todo eso. Por eso nosotros decimos, desde ese punto de vista, el aumento del presupuesto de la educación es urgente y tiene que ser por lo menos de un 10% del PBI. Y después está la otra parte, que es el empleo, porque el nivel de desempleo en la Argentina y la gente que está obligada a salir a arreglárselas como pueda, y que a veces tiene los chicos encima porque ni siquiera tiene una casa donde dejar a esos chicos, tiene que ver también con que no hay empleo en la Argentina. Por eso decimos que un programa que sería importante para realizar sería un plan de viviendas real en la Argentina, un plan de obra pública real en la Argentina de construcción de viviendas, pero que sea no solamente un número que dice el presidente al final de su mandato y que no se ve reflejado realmente en la situación social, y que si uno lo mira en contraste con las viviendas que faltan, es muy poco, porque decir 100.000 viviendas así en abstracto no significa nada. El problema es mirar, por ejemplo, que incluso hasta en Estados Unidos hoy han aumentado el presupuesto de obra pública, digamos, Estados Unidos, que Joe Biden está muy lejos de ser trotskista, están aumentando el nivel de presupuesto para obras públicas en niveles altísimos que no se ven desde hace, no sé, 90 años. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que tiene que haber políticas claras. Porque si no, lo que aparece muchas veces, y ligándolo con lo que decíamos antes, son la idea de los prejuicios, ¿no? Que uno lo escucha también, decir, ¿qué hacen con los chicos en la calle en vez de la escuela? Bueno, muchas veces no hay otra salida. Y me parece que es el rol del Estado también poder proveer esas situaciones, acercarse de verdad, y para acercarse siempre, más allá de las soluciones, los diseños que pongan en una página de internet los distintos gobiernos, digamos, los flyers que aparezcan en una página de internet, tiene que haber siempre presupuesto. Bueno, Fede, te queremos agradecer porque son los tiempos muy cortos. Sí, te proponemos que después de las PASO vuelvas y bueno, veamos cómo salió todo. Te deseamos mucha suerte en las elecciones y bueno, a la espera de volverte a escuchar.
Te agradecemos mucho, Bueno. Federico. Muchas gracias, Una Fede. sola cosa Sí. les Sí. digo, somos la lista 13 a nivel nacional, encabezada por Manuela Castañeira, y en la ciudad somos la lista La Izquierda en la Ciudad, y necesitamos 500.000 de votos a nivel nacional para poder estar también en las elecciones generales de octubre. Perfecto. Perfecto. Muchas Dale, gracias, Fede. Federico. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.